Hola amigos, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con las clases de box. Allí en casita ya debemos de estar con la técnica, perfeccionando bien nuestros movimientos. Acuérdense, allí en casita todos los movimientos y todos los golpes deben de ser marcados, asentando bien la mano y después aumentamos velocidad y fuerza. El día de hoy vamos a desarrollar trabajo de defensa. Acuérdense, todos los golpes que tiremos en automático, los que son de arriba directamente hacia el rostro y los que son en la parte abdominal o en la parte de abajo van marcados al cuerpo. Ahora sí que con quien estemos trabajando debe de hacer ese trabajo, marcar directamente hacia el cuerpo, hacia el rostro para exigirnos. Nuevamente está aquí nuestro amigo Alexis, que nos va a ayudar en esta combinación. Acuérdense, posición básica, cerrando bien los codos y la altura de nuestras piernas a la medida de nuestros hombros. Posición básica, vamos a tirar primeramente el jab, bloqueo con la palma de la mano, cruzado, ¿vale? De igual manera con el que estamos trabajando me va a responder con un cruzado, un gancho y después yo tiro el cruzado y manejamos los dos movimientos. Acuérdense ahí en casita, todo va mecánico al principio y después aumentamos velocidad y fuerza. Debemos de estar seguros ahí en casita si yo estoy tirando bien los golpes, si estoy manejando bien la cintura y si estoy bien cerrando los codos. Si estamos trabajando en conjunto, uno a uno podemos decirnos nuestros errores, no importa. Es mejor decirlo antes e ir practicándolo y así vamos a ir mejorando día a día. Empezamos. Jab con la palma de la mano, cruzado, gancho. Responde, gancho. Y el que tiró al principio después tira un pequeño gancho hacia arriba y manejamos dos movimientos, 1, 2 y la cintura de lado a lado. Acuérdense, no debemos de ser blanco fijo. ¿Cómo podemos desarrollar eso? Manejando la cintura de lado a lado y la guardia siempre arriba. Acuérdense, la guardia debe de estar perfectamente bien colocada para cualquier contraataque, ya sea frontal o por los lados. Jab, cruzado, gancho, 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 dos movimientos y movemos la cintura de lado a lado. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, acuérdense allí en casita. Si ya lo vamos a ir aumentando, poco a poco vamos a ir aumentando la velocidad y la fuerza. Empezamos. Pa, pa, pa. Y muevo la cintura. Algo muy importante ahí en casita, los movimientos de cintura deben de ser hacia adentro. Quebrando la cintura como una sentadilla y en automático sigo balanceando. Debo de trabajar a un ritmo. Algo muy importante ahí en casita, debemos de aprender a respirar. La respiración va a manejar nuestro ritmo. Si nosotros nos aceleramos mucho, en la respiración vamos a ir haciendo todo elevado y con mucho mayor velocidad. Lo importante de aquí es ver los golpes, desarrollar los golpes como es y la defensa. Entonces vamos a ir manejando la respiración poco a poco y la misma respiración nos va a llevar a trabajar a un ritmo calmado. Empezamos. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Dos movimientos. Algo muy importante ahí en casita. Yo voy a proteger bien mis partes nobles. Debo de estar siempre atento por si me llegan a tirar un pequeño jab abajo. Puedo responder de esa manera o con la parte del antebrazo también puedo proteger. Acuérdense, en ningún momento debemos de bajar las manos. Si yo en automático veo un golpe que va directamente hacia el cuerpo, ya sea de esta forma o de esta forma, puedo bloquearlos. Empezamos. Algo muy importante y en casita también debemos de trabajar la distancia. Si yo me acerco o me alejo mucho, pierdo la distancia y los golpes van a ir al aire o muy cortos. Pues bien amigos, esto fue todo. Acuérdense ahí en casita. Debemos de trabajar a un ritmo, debemos de trabajar nuestra respiración y así poco a poco mejorar nuestra técnica. Muy buen día y seguimos trabajando.